precisamente al enunciado de todo el lenguaje español que me ayuda a entender qué concepto es el que debo de aplicar. Recuerden que principalmente en los problemas siempre debo de pensar en asignaciones. Por ahí apaguen su micrófono, por favor, quien lo tenga prendido. En asignaciones y también en ecuaciones. Una asignación es simplemente una igualdad hacia una variable, o sea, de asignación fungía hace tiempo con lo que me decían como dato. Y una ecuación, en una ecuación sabemos que hay operaciones. Eso lo podemos considerar como una fórmula si pensamos en lo que nos enseñaron en la primaria, solamente para tener una referencia, ¿no? Y bueno, entonces aquí me está mencionando que el número D de diagonales, eso quiere decir que esta D me va a representar las diagonales de un polígono. ¿Alguien sabe qué es un polígono? 4. 4, dime 4. Una figura con muchos lados. Ok, poli es muchos, gono son lados. Entonces es una figura con muchos lados. Y entonces ahí la parte interesante es que me está diciendo que es convexo. ¿Alguien sabe qué es convexo? 20. Dime 20. Convexo es que tienen como, o sea, que están por decirlo así hacia adentro, ¿no? 26. 24. Ok, dime 26. Que está curviado, o bueno, que es una curva. Ok, te pongo la mitad 26 porque sí tiene algo que ver con la curva, aunque obviamente si ya dije que hay lados, pues los lados más bien no se asocian a curva, sino es diferente. Entonces, primeramente, ¿no? Si ustedes tienen la referencia, discúlpenme, la referencia de una jícara, estas jícaras las utilizamos frecuentemente cuando estamos pasando agua de un estanque a un bote o de un bote a una cubeta, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, aquí ustedes pueden vaciar cualquier líquido, el que sea. Entonces, esta propiedad de poder almacenar líquido, a ese se le llama cóncavo, porque puede almacenar líquidos. Pero cuando yo tengo lo más común, que es un paraguas, cuando está lloviendo, pues resulta que todas las gotitas de lluvia no se acumulan, sino se resbalan. Esa propiedad de no poder acumular el agua me hace referencia a convexo. Entonces, convexo va a ser curviado, sí, efectivamente, pero tengan en cuenta porque cóncavo sí puede retener líquidos, o sea, se forma una cavidad, una concavidad. Y el convexo no tiene una cavidad, sino se resbala todo. Eso quiere decir, espérame tantito. Está haciendo referencia a cóncavo es porque es una figura que hace esto. Si ustedes se dan cuenta, no me acuerdo cómo se llama esa figura, esa rústica, creo que se llama. Si ustedes observan, aquí hay unos pedacitos donde pudiera almacenarse líquido. Esto es un polígono, muchos lados. Es una figura que tiene muchos lados, pero que tiene concavidades donde puede quedar atorado un líquido o pueden tomarlo como agarradera, ¿no? Para todos aquellos que practican el escalismo, Scrabble, no me acuerdo cómo se llama. Y cuando estoy hablando de convexo es porque la figura está, por decirlo así, curviada, aunque no propiamente es curviado, porque no hay ninguna concavidad donde pueda haber algún almacenamiento de algún líquido. Es la diferencia entre los cóncavos y los convexos. Obviamente ya cuando llegamos a parte referida a las poligonales, recuerden que hay funciones y las primeras funciones son las poligonales, van a tener funciones donde se comporte de esta manera. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, esta parte de arriba recibe el nombre de convexo porque se resbala todo lo que caiga. Y esta parte recibe el nombre de cóncavo porque precisamente puede haber almacenamiento. Si estoy pensando en algún líquido o algún tipo de polvo, no lo sé, ¿no? Cuando lleguen a cálculo diferencial les van a explicar que hay una concavidad hacia arriba y hay una concavidad hacia abajo. De hecho, lo más correcto sería decir hay cóncavos y hay convexos. Pero pues simplemente está haciendo referencia a que esta concavidad mira hacia arriba y esta concavidad mira hacia abajo, que ya sería ajuste de el concepto que les diga su maestro de cálculo diferencial, ¿no? Bueno, entonces esa es la diferencia. ¿Por qué es bueno que entiendan esas partes en español? Pues porque es cultura general. Y acuérdense que todo lo que es matemáticas
viene directamente de lo aprendido en el kinder, primaria, secundaria y obviamente lo que llevamos del bachillerato, ¿no? Por eso es bueno que tengan bien claro todo y cuando ustedes vean algo, pues vayan al diccionario, ¿no? Gracias a Dios está internet y eso es mucho más rápido y pueden ver diferentes diferentes cuestiones de la interpretación, ¿no? Y hasta les pueden decir cuál es la interpretación desde el punto de vista tal, el punto de vista tal, el punto de vista tal, y eso amplía mi cultura, ¿no? Bueno, teniendo ya como referencia eso, me está diciendo que la letra N minúscula me está representando los lados que tiene el polígono convexo. Eso quiere decir que esta N me va a representar los lados. Si se están dando cuenta, me está diciendo todas las partes de esto que está aquí, que eso que está ahí primeramente es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque es una ecuación muy conocida por todos los que se dedican a manejar polígonos. Aparte de una fórmula, también es una función. ¿Qué es una función? 6. 6. ¿Dijiste 6? Sí, yo no. 26. 26, dime 26. Es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Ok, entonces, debido a que son operaciones aplicadas a la variable independiente, fíjense cómo estoy observando que a esta variable le estoy aplicando una resta. A esta variable le estoy aplicando una multiplicación. Eso quiere decir que esa variable funge como variable independiente porque voy a sustituir datos numéricos para obtener como resultado un único valor. Si se dan cuenta, solamente hay una letra ahí. Es un único valor de la variable dependiente. De ahí viene también la definición, ¿no? Si se aprenden las definiciones, van a entender que todo lo que está escrito lleva un montón de conceptos y es bueno que yo me lo sepa para que no necesite el auxilio de una persona que me explique todo lo que está ahí, ¿no? Ustedes lo pueden obtener. Entonces está dado por esto que es una función, pero también es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque es una ecuación conocida por muchas personas. Ahora, lo que me están preguntando es cuántos lados. Por lo tanto, ¿cuántos lados hacen referencia a que calcule el valor de la n o que calcule el valor de la d? 47. 47, dime. De la D. Pues no es de la D. ¿Por qué no es de la D? Porque precisamente antes me dijeron que la N, fíjense cómo ahí viene la parte de español, ¿no? La N son los lados. Por lo tanto, si te preguntan los lados, lo que te están preguntando es cuál es el valor que tiene la N. Ahí hay que saber la parte importante de la asociación al lenguaje español. Por eso les digo, el español es lo más importante en matemáticas y también las matemáticas es lo más importante en todas las demás asignaturas porque me permite la interpretación. Primero el español, aprendan bien matemáticas y todo lo demás va a ser mucho más sencillo. Y como ya me dijeron que la incógnita, aquí sería bueno saber que la incógnita es la N, quiere decir que lo que yo debo de hacer es calcular el valor de la N. Para calcular el valor de la N me están diciendo que tiene 35 diagonales. Y 35 diagonales del polígono es un dato. ¿Y ese dato en qué variable lo voy a sustituir? 23. 23, dime 23. En la variable D. En la variable D, muy bien. Porque ya me dijeron hace ratito que la D es el número de diagonales. Me dijiste 23, ¿verdad? Sí. Ok, entonces de ahí, pues esto que está aquí se convierte en un problema de primaria. No hay tanto que hacer. Lo único que debo de conceptualizar primeramente es una sustitución. Saben que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, aquí escribo un 35 que es un medio multiplicado por n menos 3. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Díganme por qué está escrito el 1 medio multiplicando a todo lo demás en lugar de estar dividiendo a todo lo demás. 20. Dime 20. Porque es así, por la definición de término más bien. Exacto, por la definición de término. Recuerden que esto está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Porque debe de estar separado. Siempre debe estar separado coeficiente, variable y función exponencial. Aquí hay un signo positivo, aquí hay un coeficiente, aquí hay una variable con exponente y esto es una función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? Una base elevada a cualquier exponente. ¿Qué es una base? Algo que no sea una variable con exponente.
Y si se dan cuenta que hay una resta, como aquí hay una resta, eso es una base que está elevado a un exponente que saben que es 1. Y el 1 no se escribe porque el exponente me indica cuántas veces se debe de multiplicar por sí misma la base. Y como ya está escrito una vez, pues sería un pleonasmo escribirlo todavía aquí en 1. O sea, estoy repitiendo el mismo concepto 2 veces. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es calcular el valor de n. Para calcular el valor de n, sabemos que en cualquier ecuación, en todas las ecuaciones, lo primero que debo de hacer van a ser operaciones. Para saber qué operaciones, necesito comenzar con jerarquía de operaciones. Y eso me lleva a darme cuenta que la operación primera que debo de hacer forzosamente es esta multiplicación. Pero esa multiplicación me va a llevar a la propiedad distributiva. Y si voy a utilizar la propiedad distributiva, que es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta, debo de considerar también las leyes de los exponentes, porque aquí estoy multiplicando dos bases que tienen exponente 1, y también debo de considerar la ley de los signos. Al multiplicar o dividir dos signos iguales el resultado es positivo, al multiplicar o dividir dos signos diferentes el resultado es negativo. Por lo tanto, aquí me queda un 35 que va a ser... Ahora bien, si ustedes se dan cuenta que hay un 2 y este 2 está dividiendo, entonces de una vez vamos a agregar el concepto de operación inversa, porque ese 2 como que ahí no me gusta porque es una división. Entonces vamos a hacer de una vez la operación inversa. Por lo tanto, este 35 va a multiplicar al miembro izquierdo y eso me lleva entonces a tener aquí un 70. Pero si me doy cuenta, todas las variables van a quedar en el miembro derecho y no me gusta que estén en el miembro derecho porque siempre deben de estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, de una vez vamos a agregar la propiedad reflexiva. Todo es igual a sí mismo, por lo tanto, indistintamente puedo escribir en el miembro izquierdo o lo puedo escribir en el miembro derecho sin ningún problema. Por lo tanto, operación inversa, el 2 multiplica el 35, me da por resultado 70, pero lo escribo en el miembro derecho por la propiedad reflexiva. Ahora bien, esta n por propiedad distributiva multiplica a n. Por leyes de los exponentes me da n cuadrada en el miembro derecho, pero lo voy a escribir en el miembro izquierdo, porque las incógnitas deben de ir en el miembro izquierdo. Y por último, esta n multiplica al menos 3. Como no se puede realizar la multiplicación, solamente se deja indicado el signo, el coeficiente, la variable y obviamente el 70. Y, espérenme tantito, 70, este 70 está en el miembro derecho, pero pues de una vez vamos a hacer la operación inversa, y si hacemos la operación inversa, resulta que me va a quedar aquí un menos 70, y todo eso va a quedar igualado con 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En un solo paso, aplicando muchos conceptos, ya llegué a una ecuación de segundo grado que está igualada a 0. Pero obviamente, dime 4. ¿No también se anotaría el concepto de igualar la ecuación a 0? No, porque eso es parte de calcular. Cuando tú vas a calcular el valor de la n, sabes que para calcularlo, si es una ecuación de segundo grado, lo que sigue es factorizar. Pero para que tú puedas factorizar y obviamente después satisfacer la ecuación, siempre debe de estar igualado a 0. Entonces ya viene intrínseco cuando yo estoy diciendo que voy a calcular el valor de la n. ¿Sale bien? Sí, profe. Va que va. De hecho, cuando ustedes lleguen a geometría analítica, eso se va a llamar forma general. Y forma general, se van a dar cuenta que la forma general sí es adecuada, pero la forma general solamente es adecuada cuando van a graficar. Y entonces ya empiezan a crearse nuevos conceptos. En ahorita no es importante igualar a 0. Igualar a 0 es un objetivo, pero ese objetivo viene intrínseco en lo que es calcular el valor de la incógnita. Recuerden que no se dice despejar, porque despejar hace referencia a objetos. Y no estoy quitando objetos. Estoy viendo conceptualizaciones de operaciones que es suma, resta, multiplicación y división. Por eso no puedo manejar el concepto de despejar. Bueno, ahora bien, ya que tengo eso, sabemos que por ser una ecuación de segundo grado, necesito factorizar. Y la forma de factorizar, sabemos que es de la forma x cuadrada más bx más c, de todos los métodos que ya conozco, ¿no? Sabemos que en ese método debo escribir aquí un paréntesis que va a multiplicar otro paréntesis. Obviamente debe estar igualado a 0. Si no escriben igualado a 0, acuérdense que deja de ser una ecuación
Y como deja de ser una ecuación, ya no pueden calcular el valor de las incógnitas. Eso quiere decir que si alguno tiene la distracción de no escribir igual a 0, en ese momento ya se acabó el ejercicio, porque no está aplicando adecuadamente todos los conceptos. Tengan cuidado con esa situación, por favor. ¿Cómo es que realizo la factorización? Pues esa ya se la saben. Hay que calcular la raíz cuadrada del primer término. Ese se va a escribir como primer término en los dos binomios. Posteriormente, el signo que está en el término lineal es el que se va a escribir como operación del primer binomio. Posteriormente se multiplica el signo del término lineal por el signo del término independiente. El resultado por ley de los signos se escribe como operación del segundo binomio. Y posteriormente voy a calcular las parejas de números que me den 70. Las parejas de números que me dan 70, pudiera hacerlo mentalmente. Es el 1 por el 70, es el 2 por el 35, el 3 no tiene 3 por cuánto, el 4 creo que no. Entonces me auxilio de factores primos para saber si hay. Tiene mitad, que es 35, ya no tiene mitad, entonces no puede ser divisible entre 4. De 35 tiene quinta, que es séptima, y de séptima tiene una. Por lo tanto, el siguiente número sería 5, que multiplica el 14, y el siguiente sería el 7, que multiplica el 10, y ya se acabó. Y entonces lo que tengo que decidir es cuál de estas tres parejas, utilizando el número mayor negativo y el número menor positivo, me dé por resultado menos 3. Entonces de ahí observo que la pareja que cumple con esa situación debe ser el número 10 en el negativo y el número 7 en el positivo, para que al hacer la ley de la resta estos dos números me den por resultado el coeficiente del término lineal, que es menos 3. Y de ahí entonces procedo a satisfacer la ecuación. Saben que satisfacer la ecuación es calcular qué número sustituido en estas incógnitas produce que se cumple la ecuación. Por lo tanto, pienso en operación inversa y queda que el primer valor de la n debe de ser el simétrico por operación inversa, que es menos 10, y el valor de la segunda posible valor de la n por el simétrico, o sea, operación inversa, aquí me queda un menos 7. Por lo tanto, díganme qué resultado considero y por qué. 26. 26, dime 26. Se consideran los dos porque nos están preguntando pues los lados, y los dos son n, ¿no? Ok, bueno. Fíjense bien cómo ahí viene la conceptualización dentro de lo que fue la explicación. Y les digo que ahí tiene que ver completamente con el lenguaje español, ¿no? O sea, pareciera algo muy, no sé, básico. Pero de veras el lenguaje español lo dice todo. Fíjense cómo me dijo su compañero, ¿eh? La n puede ser positiva o negativa. Efectivamente, una n, solamente una letra n, ¿puede asumir valores positivos y negativos? Sí. Pero cuando reviso el enunciado y me están diciendo que la n me está diciendo el número de lados, entonces ya cambia, porque no puedo pensar en lados negativos. O sea, ¿cómo explico que una figura tiene menos 8 lados? Eso no lo entiendo. Eso ya viene de la experiencia que yo tengo manejando el lenguaje español. Debido a esa razón, entonces lo que me dijo su compañero no está fundamentado con el lenguaje español. Lo que está fundamentado es que solamente un polígono sí puede tener 10 lados, pero no puede tener menos 7 lados. Debido a eso, entonces debo de contestar. Recuerden que todos los problemas se contestan con enunciado, y de preferencia contesten como si estuvieran pensando en inglés, en la respuesta larga. Algún maestro me dijo, imagínate que le estás explicando a un niño de 5 años, pero también explicarle a un niño de 5 años luego ni te pone atención, ¿no? Entonces no puedo tomar mucho esa referencia. Entonces simplemente escribiría que el polígono, acuérdense que lleva acento, si no se oye raro, el polígono que tiene, el polígono convexo, porque hay que hacer la respuesta larga, tomando todo el enunciado, o la mayor parte del enunciado, el polígono convexo que tiene 35 diagonales es un
¿Un qué? 24. Dime 24. Decágono. Un decágono, muy bien. Y decágono, si ustedes se acuerdan, eso es de la primaria. Eso me lo enseñaron en la primaria. Que era un hexágono, heptágono, decágono, dodecágono, etcétera, etcétera, ¿no? Es un decágono, porque si no se oye feo. Entonces, tengan en cuenta que aquí ya viene entonces todo lo que aprendieron desde hace mucho tiempo. Las matemáticas solamente son herramientas que te sirven para poder interpretar fenómenos físicos, químicos, biológicos, naturales, comunes, cotidianos, etcétera, etcétera. Y por eso nos tenemos que basar en todo lo que sabemos desde que nacimos. Así que es importante que todos sus días en verdad estén aprendiendo. No se desvíen, por favor, con programas que no me enseñan nada. Solamente lo hacen para vender, ¿no? Y para tener trabajo. Y no es que sean malos, simplemente ahorita están en formación. No vean programas que me desvían, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Y entonces estaría diciendo que me lo reducen a 50 menos 10 y me estarían dando 40 pesos. Pero si yo me voy por el A, están diciendo que exactamente ahora te voy a dar 10 pesos. Eso no implica ninguna operación. Fíjense cómo el en y el A es una asignación y el en lo estoy interpretando como una resta. De ahí viene la importancia de tener bien claro todo mi lenguaje español, porque no se trata de un lenguaje algebraico. O sea, no hay ningún diccionario que diga, esto es esto, esto es esto. No, es una interpretación que yo hago de acuerdo a lo que vivo de manera común. Por eso es importante interpretarlo a través de instrucciones, que sabemos que son operaciones, y saber ese artículo, esa coma, ese enunciado, a qué se parece más. Por eso no existe el lenguaje algebraico. Ahora bien, vamos con el ejercicio, es el ejercicio 20, ahí lo tienen. Entonces me están diciendo que hay un terreno cuyo largo era 20 unidades mayor que el ancho. Ahí viene una parte del era, obviamente estoy hablando en pasado. Y si estoy hablando en pasado, quiere decir que antes ocurrió algo y que ahora tengo algo diferente. Ahí es donde deben tener un montón de cuidado en toda la lectura, porque si no se van a ir con algunas desviaciones. ¿Qué quiere decir desviación? 47. Dime 47. Que se sale del camino inicial. Ok, me estoy saliendo del camino, no estoy llegando al objetivo. Entonces, desviación se utiliza mucho en matemáticas y en física, porque desviación, a final de cuentas, el salirte quiere decir una resta. Entonces, cada vez que ustedes oigan desviación, es que están hablando de resta. Y si lo aplican en física, quiere decir que una resta es que ya no son exactos, es que ya no son precisos y es que ya tienen errores. Y entonces física y matemáticas van unidos de la mano directamente con español. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que si ustedes no están teniendo una lectura adecuada del lenguaje español, pudiera causarles una desviación. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de obtener un 10, pudieran obtener un 1, porque no leyeron bien. Tengan cuidado, porque hay que ser muy, muy meticulosos, hay que hacerlo con calma. No sé, la parte de los jóvenes es que siempre queremos hacerlo rápido, ¿no? Y no, disfruten el proceso. Eso es lo más bonito, disfruten el proceso cuando lavan los trastes, cuando van a comprar algo, cuando salen a pasear, no lo sé, disfruten el proceso, cuando van a bailar, cuando salen con su novia, lo que sea, ¿no? O novio, lo que sea. Bueno, entonces, el era me está haciendo una indicación que hay un antes y hay un después. Entonces, el era antes era 20 unidades, un terreno cuyo largo. Entonces, si estoy pensando en un terreno, lo más común que yo pudiera pensar es que tengo un terreno rectangular. Generalmente la mayoría de los lotes, la mayoría de los terrenos son rectangulares, aunque en algunos lugares, principalmente en provincia, pues son muy irregulares, ¿no? Casi no siempre son rectangulares, pero tratan de ajustarlos. Generalmente así los ajustan. Entonces, de estas dimensiones, sabemos que esta dimensión se llama ancho y sabemos que esta dimensión se llama largo. Por lo tanto, me están diciendo que antes era 20 unidades mayor que el ancho. O sea, al ancho le sumaban 20 unidades. Eso es lo que está mencionando en toda esta parte que tengo en marcatextos verde. Ahora bien, este signo de puntuación me dice, ya, vamos a cambiar de idea. Tiene que ver con la idea anterior, pero vamos a cambiar de idea.
El cambiar de idea, que eso me lo enseñaron en español, no me lo enseñaron en matemáticos, me están diciendo que lo modifican en sus dimensiones. Eso quiere decir que este terreno resulta que por alguna razón lo tienen que cambiar y ya no va a ser este terreno, obviamente. 30. Va a ser otro terreno. Dime 30. Era 20 unidades mayor al ancho y lo puse en el largo. Por eso. Fíjate bien, ¿eh? O sea, de lo que me acabas de preguntar. Ah, ya, sí. ¿Ya? Un terreno cuyo largo, o sea, observa el largo, y ese largo era antes, o sea, eso no tiene nada que ver con la figura, antes era 20 unidades mayor que el ancho. Si te das cuenta que como que la misma sentido del enunciado, el orden de las palabras, te pudiera llegar a confundir, porque una cosa está referida a una situación y la otra a otra situación. Por eso hay que leerlo tranquilamente, no se desesperen, todo es con calma. Decía mi abuelita, ¿no? Voy despacio porque lleva prisa. O sea, si vas rápido, siempre te vas a equivocar. Generalmente cuando hacen las cosas rápido, se les caen las llaves, se les cae la comida, se ensucian la ropa, pierden las... No sé, suceden un montón de cosas cuando quieren hacerlo todo rápido, ¿no? Entonces disfrútenlo, háganlo con calma todo y obviamente con tiempo, ¿no? No quieren hacerlo, no quieren aprenderse todos los conceptos en un día. O sea, disfrútenlo poco a poco. Eso es una de las partes más importantes en la vida. Por ahí hay una película que... Entonces, posteriormente me están diciendo que lo modifican. ¿Qué quiere decir que lo modifican? Que esto lo cambiaron. Obviamente la tierra no se puede mover, no pueden cambiar de lugar, sino simplemente en todo un terrenote tuvieron que cambiar estas medidas. ¿Por qué? Pues porque les pidieron que pasara una calle, porque resulta que se dieron cuenta que por ahí venía la bajada de lo que antes era un río y tienen que cambiar porque hubo un socaván, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces me dicen, se modifican para permitir que una calle principal pase por el frente. Ok, si ustedes se dan cuenta, aquí yo no sé dónde está el frente. Vamos a seguir leyendo. Lo modifican en sus dimensiones para permitir que una calle pase al frente y una secundaria por un costado. De tal manera, o sea, ¿quién sabe dónde está el frente y quién sabe dónde está el costado? No, no interesa. Propiamente no interesa. Lo que importa es que ahora vas a tener otro terreno. ¿Cómo va a quedar? ¿Quién sabe? No tengo la más mínima idea. Pero vamos a dejarlo que sigue siendo rectangular. Y me están diciendo después de todo eso, que no supe ni para qué me lo dijeron porque no me lleva a nada. O sea, no me lleva a hacer un dibujo. O sea, no me importa el dibujo, a eso voy. De tal forma que el largo se va, aquí hay un error de ortografía, debe ser se ve disminuido en... ¿Qué dijimos que quiere decir en? 4, dime 4. 44. Dime 4. ¿Que se resta? Que se resta, ok. Ahora bien, número 4, sigo contigo. ¿A quién le voy a restar si estoy hablando de porcentaje? Ok, ¿alguien sabe? 6, dime 6. Dime 6. 47. ¿Se resta al largo del terreno? No se le resta al largo del terreno. 47. Dime 4. Al porcentaje total de las unidades. Ok, ¿y cuál es el porcentaje total de las unidades? ¿No lo sabemos? Sí se sabe. ¿Alguien lo sabe? 46. 46, dime 46. Es del 100%. Exacto, es al 100%. Por eso se llama porcentaje, porque siempre la referencia es al 100%. Y entonces les decía que este problema tenía algo. ¿Saben que un problema es una aplicación? Tiene algo especial porque me están diciendo que se ve disminuido en un 10%. Por lo tanto, si el largo, fíjense bien, si este largo que está aquí resulta que antes era A más 20, pero resulta que lo están disminuyendo en 10%, entonces ¿qué porcentaje queda? 46. Dime 46. 90%. ¿Cuánto, perdón, 46? 90%. Ok, queda un 90%. ¿Por qué? Porque el 100% siempre es la referencia del completo. Entonces, como está disminuido en 10%, solamente me queda el 90%. Pero el 90%, recuerden que los porcentajes siempre están referidos a algo. Por lo tanto, es el 90% de esto que era lo que medía antes.
Acuérdense, si yo le digo ahorita a su compañero número 20, le digo, dame el 10%, número 20, dame el 10%. 2, ¿2? ¿Por qué 2? porque es el 10% de 20. Ok, porque es si se dieron cuenta, es el 10% de 20. O sea, el porcentaje siempre debe tener una referencia. Por eso no puedo dejar solito 90%, sino debo de escribir con referencia a quién. ¿Con referencia a quién? Con lo que había antes. Aquí ya estoy mezclando más cuestiones de todo lo que es lo que aprendí desde el kinder. O sea, cómo represento los porcentajes y cómo se interpretan las palabras. Y luego me están diciendo, primeramente, si ustedes se acuerdan, en el antes jamás me dijeron cuánto medía el ancho. Nunca me lo dijeron, pero sé que tiene un ancho. ¿Cuánto? No lo sé, pero tiene un ancho. Y ahora me están diciendo que y el ancho, vamos a cambiar de color porque eso es de referencia a otra interpretación. Recuerden que los enunciados se interpretan, no se traducen. Y el ancho en 4 unidades. Si se dan cuenta que el largo fue en porcentaje, pero el ancho es en 4 unidades. Eso quiere decir que lo que antes medía el terreno, resulta que aquí era A. Pero estoy diciendo que el ancho en 4 unidades. El ancho se ve disminuido en. Ya habíamos dicho que el n era una resta. Por lo tanto, aquí escribo un A-4. Pero esto tiene que ver completamente al lenguaje español. No es que sea complicado. Lo complicado es que no sabemos leer el lenguaje español. Y luego me dice, por último, la última parte del enunciado, me está mencionando, lo voy a hacer con color naranja, a ver si se ve, quedando con una superficie de 360 metros cuadrados. Díganme, 360 metros cuadrados, ¿era el antes o el ahora y por qué? 4. 4, dime 4. Ahora porque es la superficie total de lo que de una vez de lo que se quitó. Ok, te vuelvo a preguntar 4. En esto que acabo de subrayar con color naranja, ¿qué es lo que te indica que es esto que estoy subrayando? Dime, ¿qué es lo que te indica que me digas ahora y no me digas antes? ¿El quedando? Exacto, el quedando. Si se dan cuenta, hay una palabrita que no se traduce, pues se interpreta. Me dijiste 4, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces fíjense cómo todo tiene que ver con el lenguaje español. E insisto, disculpen que sea tan reiterativo. Todos los días aprendan algo y vean programas que les enseñan cosas, no que les hacen perder el tiempo, en buen plan, o pasar el tiempo, ¿no? Eso quiere decir entonces que me acaban de decir que el área de este rectángulo es de 360 metros cuadrados. Y como ustedes ya fueron en la primaria, quiere decir que van a utilizar una fórmula. Y esa fórmula ya se la saben. ¿Cuál es? 46. 46, dime 46. Es base por altura. Ok, simplemente el área se calcula como base por altura. Y por lo tanto, si ya conocen la fórmula y esa fórmula no se las está enseñando Froilán, sino se les está enseñando su maestro de no sé qué nivel, porque eso no sé en qué nivel se los hayan enseñado, a lo mejor se los enseñó su papá. Entonces la fórmula que voy a utilizar es la que menciona que el área se calcula como base por altura. Y entonces, al realizar una sustitución, que saben que sustituir quiere decir reemplazar, van a escribir que 360 es la base, donde obviamente al sustituir de una vez puedo simplificar la fracción. Y si sabemos que es la base, entonces estaríamos hablando de 9 décimos que multiplica a más 20. Que multiplica a más 20, otra vez. Multiplica a más 20 y esto multiplica a menos 4. Y de aquí, pues ya todo lo demás es todo lo que ya sé hacer. ¿Qué es todo lo que ya sé hacer? Dime 47. ¿Por qué es 9 décimos en vez de 90 centésimos? Dime qué es simplificar la fracción. 20. 44, El 29. y el numerador entre el mismo número. Ok, ¿entre qué número crees que esté dividiendo a los dos para que me dé 9 décimos? Entre el 10. Exacto, y ya estuvo. ¿Sale bien? Bueno, fíjate cómo por conceptos lo entiendes. O sea, esto es lo más importante. Por favor, no dependen de nadie.
Si ustedes tienen bien conceptualizado, pueden resolver muchas cosas, pero obviamente tienen que estar bien conceptualizados. Vayan a la fuente, no le hagan caso a cualquiera, háganle caso al que les demuestre que le está diciendo la verdad, al que les demuestre que está diciendo las cosas bien, porque si van con cualquiera, pudiera ser que les dijeran, es que saben que la droga es lo más lindo del mundo, y ahí van ustedes y lo hacen, ¿no? Por eso vayan con la fuente, vayan con alguien que de veras sepa, ¿no? Y que lo demuestre, ¿no? No nada más que dé alardes, que yo soy el mejor, y no, o sea, que lo demuestre. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues primeramente jerarquía de operaciones. Con jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, aquí hay una división. Entonces, mejor lo primero que hago es la operación inversa, porque con esta operación inversa este 10 va a multiplicar a lo que está en el miembro izquierdo. Y entonces por acá lo que voy a aplicar va a ser una propiedad distributiva. Obviamente la propiedad distributiva me va a llevar a que distribuya la multiplicación sobre todos los elementos, que me van a dar 4 términos, pero también multiplicado por el 9. Obviamente esto me va a producir, va a requerir que también utilice la ley de los signos, además de las tablas de multiplicar, que eso es obvio, ya lo estoy diciendo en jerarquía de operaciones. Y por último, como todas las incógnitas van a quedar en el miembro derecho, de una vez las escribo en el miembro izquierdo, y de ahí tengo que hacer una propiedad reflexiva. Por lo tanto, me va a quedar esta A por esta A, esa cuadrada por el 9. Obviamente estoy utilizando también propiedad conmutativa. Si se llega a acabar la videoconferencia, lo termino grabando y luego lo revisan ustedes. Y entonces me quedaría que A por A es A cuadrada, por el 9 me queda un 9A cuadrada. Luego posteriormente la multiplicación que debo de hacer es la multiplicación de esta A por este menos 4, propiedad distributiva, que me da menos 4, multiplicado por el 9, propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, me va a quedar un menos 36A. Acuérdense que lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo porque estoy aplicando propiedad reflexiva. Luego multiplico el 20 por el A, pero también por el 9, propiedad conmutativa, eso me da por leyes de los signos un más 180A. Y por último multiplico este 20 por este 4 que me da menos 80 por este 9, ya me dio miedo, entonces vamos a auxiliarnos aquí de los números. Entonces 4 por 9 36, 36 por 20 aquí me da 0, aquí me da 12, llevo 1, son 720, que ese 720 es negativo. Por propiedad reflexiva lo escribo en el miembro izquierdo en lugar del miembro derecho, y en el miembro derecho va a resultar que tengo un 3600 precisamente por la multiplicación que estoy haciendo por el 10 y obviamente la propiedad reflexiva. Entonces continuando, todavía me quedan 4 minutos. Dime. ¿Por qué por 36? Por 360, perdón, ahí cometí una imprecisión. Es 360 por 10, discúlpame. ¿Qué número de lista? Ah, no me dijiste el número de lista. Ok. Entonces, ¿sí? ¿12? ¿Me dijiste 12? Sí. Ok, va que va. Discúlpame, no te escuché. Dime. Dime 20. Me dijiste, profe, ¿qué pasó? Ajá, ¿por qué salió el más 180? No, el menos 36. Porque tú estás multiplicando este sumando por el sustraendo, te da menos 4. Pero como tienes una propiedad distributiva con el 9, estoy haciendo propiedad conmutativa, o sea, primero multiplico unos y luego los otros, cambio el orden, y ese me da el 4 por 9, 36, y por la A me queda el menos 36A. ¿Sale bien? Sí, ya. Ok, entonces puedes hacer 9 por A, 9A, por menos 4, menos 36A. Pero lo que yo hice, para que me fuera más rápido, fue menos 4 por 9, me da 36, y luego por el A me da el 36A. Ahí tú puedes hacerlo como más entiendas, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Alguien me dijo número 4, creo. Ah, no, ya no, profe. Ok, va que va. Bueno, entonces de aquí me quedan como 2 minutos. Voy a llegar hasta donde esto sea posible. Y entonces, obviamente, me doy cuenta que aquí hay jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones necesito considerar a los términos semejantes. Y de esos términos semejantes, como es una ecuación de segundo grado, pues sabemos que para resolver la ecuación, pues debo de hacer la operación inversa para poder dejarlo igualado a 0. Eso me lleva que entre estos dos es una... Entre estos dos es una ley de la resta, y con este también es una ley de la resta, y por lo tanto me va a quedar un 9A cuadrada menos, no es más, perdón, más, son 6 para 10, 4, llevo 1, 4,
y 2 8 son 124A. Y luego estos, que es una ley de la suma, aquí me faltó agregar, que debo de hacer, debo realizar primeramente la ley de la resta y posteriormente la ley de la suma. Me lleva 16. entonces, dime 4. ¿No es 144 en la resta? Ok, sí, ya vi. 4, tú disculparás. Les digo, a veces ando checando todo y cometo imprecisiones muy risorias, digamos, ¿no? Pero eso nos puede ocurrir a todos, así que tengan cuidado. Entonces dijimos que 144, Dios te pague. 144, aquí ya. Y luego con este es ley de la suma. Y por lo tanto me va a quedar un número negativo. Y estamos hablando de 0 más 0 es 0. 0 más 2 es 2. 6 más 7 son 3. Se llevó 1. 4320 igual con 0. Y obviamente de aquí sigue. Dime. ¿Por qué resta y no suma? Porque este es negativo, este es positivo. Y con operación inversa, aquí va a quedar como negativo. Por eso es ley de la suma, porque los dos son negativos. Si los dos números tienen el mismo signo, se suman y se deja el signo que predomina. Por eso es ley de la suma. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es factorizar. ¿Cómo se factoriza? Ustedes saben todos los métodos de factorización. O si no pueden factorizar, hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Dime 7. ¿Qué no se tendría que simplificar con la ecuación? Ok, para poder simplificar, este es divisible entre 3. Este también es divisible entre 3. Y aquí es 4 y 2, 7, 3. Muy bien. Entonces todavía puedo simplificar la ecuación. Muy bien, número 7. Qué bueno que lo viste. Entonces, ya menos se va a acabar la llamada. Solamente simplifiquen la ecuación, que es dividir entre 7 y ya lo van a tener. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.